Continúa con nosotros en Voz Populi el padre Rodrigo Hurtado Gil, párroco de la iglesia San Isidro, acá en el barrio Japón, en la ciudad de Pereira. Padre, para los cristianos, la Pascua es el paso de Cristo, de la muerte a la vida, y es la más importante fiesta cristiana. El domingo anterior a la Pascua judía, Jesús llega a Jerusalén para celebrar esta fiesta con sus discípulos, y al llegar es recibido como Mesías, pero la semana es condenado a muerte y crucificado. Yo, por ejemplo, de niño nunca entendí por qué, si el niño Dios nacía en diciembre, ya lo estábamos crucificando en el mes de marzo, a tan solo 3 meses después. Toda esta tradición que el pueblo, repito, cristiano, católico cristiano, reconoce y vive en la Semana Mayor, de alguna manera no representa el proceso interno que vive el hombre durante el proceso de su vida. Hay que notar que la Pascua tiene un trasfondo, primero en la vida de los pueblos nórdicos, el paso del invierno a la primavera, que en el pueblo de Israel cobra otro sentido cuando es liberado de la esclavitud de Egipto, el paso de la esclavitud a la libertad. En los textos o los escritos bíblicos, concretamente el libro del Éxodo, nos habla en el calendario judío del 14 de Nisán. Y el 14 de Nisán corresponde en nuestro calendario al mes de finales de marzo, mediados de abril. Entonces es evidente pues que la Semana Santa está ubicándose también de acuerdo a esa experiencia del pueblo de Israel. Aparte de eso, pues celebrar todo el misterio pascual tiene una raíz en el judaísmo muy grande. Jesucristo, como tú lo decías, se ha sentado con sus discípulos a celebrar la Pascua judía. Y esa Pascua judía, ese momento es el que Él transforma en la nueva alianza y eterna. Ya este no es el pan de la aflicción, el pan que comieron vuestros padres en Egipto y murieron. Este es mi cuerpo que ha sido entregado por muchos. Y lo mismo pasa con el cáliz. Hay una tradición muy interesante que la tradición de Lucas, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, habla no solamente de un cáliz, habla de 2 copas. Lucas es el que más cuenta y nos habla de la Pascua judía. Hasta no hace mucho los liturgos no sabían cómo cuadrar esa otra copa. Les parecía curioso que estuviera repetido, pero gracias pues a todos los estudios bíblicos, la liturgia misma de la Iglesia, desde el Concilio Vaticano II se ha profundizado bastante en todo esto, y yo creo que se ha recuperado un tesoro grandísimo que estaba recubierto por muchos años, muchísimo tiempo, y que ahora se descubre en toda su magnitud. Cristo ha elevado la 4ª copa, la copa mesiánica, la copa de la esperanza. El pueblo de Israel oraba esperando por espacio de muchísimos siglos que algún día llegaría el Mesías y era el que podía levantar esa copa, y era porque la liberación había llegado para el pueblo de Israel. Obviamente ellos esperaban un Mesías que iba a liberarlos por el derramamiento de sangre violentamente, como un gran jinete o soldado. Sin embargo, Jesús lo hizo a través de la cruz, lo hizo por el evento más grande que puede existir en la historia de un ser humano, y es el amor hasta la capacidad de la donación, el servicio y el sufrimiento. Padre, quiero que hablemos un poco del significado del Domingo de Ramos, como lo hemos advertido anteriormente. La Semana Santa va precedida por la Cuaresma, que culmina precisamente en la Semana de Pasión, donde se celebra la Eucaristía en el Jueves Santo, se conmemora la crucifixión de Jesús el Viernes Santo y la resurrección en la Vigilia Pascual durante la noche del Sábado Santo al Domingo de Resurrección. Concretamente, ¿qué es lo que celebra el pueblo católico cristiano el día Domingo de Ramos? El Domingo de Ramos es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Todos los textos bíblicos nos narran ese acontecimiento que está profetizado además. Mateo, Marcos y Lucas nos presentan muchos eventos de la vida de Jesús, y siempre acompañando la frase como lo ha dicho el profeta, o como lo profetizó, o como dijo el profeta Miqueas, o como dijo el profeta Isaías. El pueblo de Israel acoge al Mesías
pero obviamente esta acogida no es de los poderosos o los grandes. Entra humilde en un burro, en un asno, que inclusive era un animal que no era aceptado, era como si fuera algo negativo. Un jumento. Exacto. Y allí entra el rey sobre un asno y lo reconocen los niños. Es más, quienes tienen en ese momento el poder le exigen a Jesús que se callen los discípulos, que se calle la gente. Y en Mateo, Marcos y Lucas, que traen en su texto, en su redacción muy similar, por eso se llaman sinópticos, es muy parecida la redacción, dice: si estos no cantan, si estos no gritan, gritarán las piedras. Es una frase que recuerda cómo desde la humildad, desde el abajamiento, Dios ha querido salvar. Desde lo que no cuenta, San Pablo utiliza mucho esa frase. Dios ha anulado lo que cuenta y ha escogido lo necio del mundo para rescatar al mundo. Entonces Jesucristo se vacía. Yo diría, el Domingo de Ramos es el día del abajamiento, es donde Jesús se vacía de sí mismo y nos muestra la ruta de la humildad, la ruta de la cruz, lo que no cuenta para el mundo, lo escandaloso del mundo. Y de hecho en la liturgia, después de que se hace la procesión de Ramos, que es una procesión litúrgica que tiene su evangelio propio, empieza no solamente con la bendición de los ramos, sino con el texto de los evangelios sinópticos que nos narran ese momento de la entrada a Jerusalén, y concluye con una gran Eucaristía donde se hace la lectura de la Pasión, tomada también de Mateo, Marcos o Lucas, distinto al Viernes Santo, como lo vamos a reflexionar o a mirar a continuación. Claro que sí. Hablemos un poco del Jueves Santo antes de ir a la segunda y última pausa comercial. El Jueves Santo es una especie de profecía de la Pascua. En el Monte de los Olivos, Jesús vive conscientemente y de manera anticipada su pasión y su muerte. Este día se bendice el Santo Crisma, que se utilizará hasta el siguiente Jueves Santo. También se realiza la misa de la Cena del Señor, en la que se recuerda la última cena que Jesús tuvo con sus amigos, los apóstoles. La última cena puede interpretarse como la instauración de la misa. ¿Es así? El Jueves Santo, sobre todo en la estructura de la liturgia, se clausura la Cuaresma, propiamente dicho, en la mañana. Hay una misa en la mañana, la misa de los penitentes, como se le llamaba en algún momento, era donde inclusive recitaban el credo y regresaban a aquellos que estaban en una actitud de conversión, se les había enviado afuera en la iglesia primitiva, y regresaban profesando la fe frente al obispo, frente al presbítero, y así poder celebrar el misterio pascual. Se preparaban a celebrar ese triduo pascual. Dentro también de la liturgia de la iglesia, muchos de los obispos celebran el Jueves Santo la misa crismal, donde se bendice el óleo de los enfermos, el óleo de los catecúmenos y el Santo Crisma. Con todo el clero, los sacerdotes. Hasta no hace mucho lo hacíamos en la diócesis de Pereira. Se ha trasladado una semana antes, en el jueves anterior al Domingo de Ramos, para que todo el clero pueda asistir, ya que el Jueves Santo para muchos sacerdotes en sus parroquias es muy complicado ese traslado hacia la catedral, por las confesiones, por la programación misma que tiene los preparativos en torno a esos días cruciales de Semana Santa. Pero ese es el sentido. En la mañana se clausura la Cuaresma en muchas de las parroquias, se hace la presentación de los óleos que el obispo ya ha bendecido desde la semana anterior, ha hecho la consagración del crisma, se entronizan en la parroquia y se aprovecha en la homilía para catequizar a la asamblea con respecto al significado, hacia lo que significa cada uno de esos elementos que hacen parte de los sacramentos, como en el bautismo, la unción de los enfermos, o en el caso del Santo Crisma, en la confirmación y en el orden sacerdotal. Ya en la tarde del Jueves Santo cambia la liturgia completamente. De hecho, ya se reviste de blanco, la iglesia celebra solemnemente, pero con un sentido de sobriedad también muy profundo, inaugura todo el triduo pascual con la misa de la Cena del Señor y donde se realza el misterio del sacerdocio. De hecho, oficialmente en la iglesia, ese es el Día de los Sacerdotes.
El Jueves Santo. Es el gran día donde nace de la Eucaristía como una fuente, dice Santo Tomás de Aquino. La Eucaristía es como una fuente de donde nacen todos los sacramentos y donde al mismo tiempo convergen todos los sacramentos. Es como el núcleo central. La mesa del Señor es el núcleo de toda la actividad misionera de la Iglesia, sabiendo que el ser mismo de la Iglesia es la misión, pero todos aquellos que conocen a Cristo, que viven a Cristo, se reúnen en torno a la mesa y recordamos que a través de su cuerpo y de su sangre ha quedado un sello indeleble en toda la historia y que esas palabras de la consagración que están registradas en todas las fuentes del Nuevo Testamento llegan hoy, hasta hoy para nosotros, como un legado y una gracia, un don que nos hace presente a Cristo de una forma real en el Santísimo Sacramento. Se realza la Eucaristía, el mandamiento del amor, el lavatorio de los pies, el servicio, la humildad, reconociendo que todo aquel que anuncia a Jesucristo, que lleva a Jesucristo, lo hace en ese espíritu del servicio. De hecho, se lee con frecuencia en el Evangelio cómo Jesús invita a sus discípulos, concretamente en el Evangelio de San Marcos, donde dice: ven ustedes cómo los grandes de este mundo los someten, cómo los que gobiernan los someten, pero entre ustedes no va a ser así. El que quiera ser el primero, que se vuelva el servidor de todos, porque el Hijo del Hombre no ha venido a que le sirvan, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Padre, escúcheme, vamos a una segunda pausa comercial y una última pausa comercial en Voz Populi, pero en segundo regresamos con esta interesante entrevista para conocer en síntesis el significado, la esencia del Viernes Santo, del Sábado Santo y el Domingo de Pascua. No se cambie de canal, en segundo regresamos acá por el canal UNE. Ya volvemos.